Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de WA Solutions. Hoy vamos a hablar sobre Sales and Operation Planning o PBO, Planeación de Ventas y Operaciones. Primero les voy a contar un poco quiénes somos nosotros. WA Solutions es una compañía de consultoría y desarrollo de soluciones informáticas que estamos enfocados a los principios de Demand Driven MRP, DDOM, DDSNOP, Teoría de las Restricciones y Sales and Operation Planning. Estamos ubicados en Colombia, México, Brasil y somos afiliados del Demand Driven Institute. Estos son algunos de los clientes que actualmente planean con nosotros. Si deseas una copia de esta presentación, abajo en las observaciones encontrarás un link donde las puedes solicitar. Vamos a comenzar con la explicación de APIX sobre lo que es SNOP. Este les garantizo será el único slide que tiene toda esta cantidad de texto. ¿Qué nos dice APIX importante sobre el proceso de SNOP? Primero que es un proceso y en esto vamos a hacer mucho énfasis en el sentido en el que lo que se va a implementar cuando se está montando un proceso de SNOP es que lo más importante es el proceso. También SNOP a través de APIX nos refuerza que lo que tenemos que estar montando son planes tácticos. Sin embargo, hacia el final del video vamos a estar viendo que prácticamente SNOP se debe partir en dos rangos, uno táctico y otro estratégico. Vemos también que al final se debe dar una integración de dichos planes enfocados hacia el cliente y debe partir también de un proceso de conciliación entre oferta, demanda, nuevos productos y finanzas y debe existir una vinculación con el plan de negocios. Al final, dentro de un proceso de Sales and Operation Planning, ¿qué objetivos deberíamos lograr? Y quisiera que primero nos pusiéramos de acuerdo todos los que estamos acá, que al final el objetivo de una empresa con ánimo de lucro, que es una empresa que puede ser una empresa de manufactura o una empresa de comercialización, el gran objetivo final debe ser maximizar el ROI, el retorno sobre la inversión de nuestros accionistas. Porque muchas veces confundimos o tenemos que el objetivo es crecer, el objetivo es vender más, el objetivo es bajar los costos, el objetivo es bajar los inventarios. No, al final en una organización con ánimo de lucro, el objetivo final es maximizar el retorno sobre la inversión. ¿Y cómo se logra ese retorno sobre la inversión? Es la relación entre las utilidades y el capital invertido. ¿Cómo logramos entonces maximizar ese ROI? Mejorando el nivel de servicio, y ese nivel de servicio lo logramos mejorando con el nivel de entregas y minimizando el nivel de agotados, respondiendo rápido a los cambios del mercado, racionalizando el capital de trabajo. Si estuviéramos hablando antes de la pandemia y antes de la locura en la que estamos en este momento en las cadenas de abastecimiento, que yo creo que no hay nadie en este momento que no esté en alguna reunión hablando con alguien de logística que se esté quejando de lo difícil, costoso, complejo que está haciendo el abastecimiento desde algún componente que venga de Asia. El tema hoy, y creo que durante mucho tiempo las gerencias, y ojo que la gerencia no está hablando del gerente, sino del comité directivo, se han obsesionado con bajar los inventarios. Y el objetivo no debe ser bajar per se, el objetivo debe ser lograr tener, garantizar el flujo y el inventario no es el único que se convierte en capital de trabajo. Por eso aquí no estoy diciendo minimizar el inventario. Estoy diciendo racionalizar el capital de trabajo. Cuando yo estaba estudiando Just in Time en la universidad, y eso fue hace muchos años, le estoy hablando que la primera vez que empezamos a ver eso en la universidad, yo estaba en el año 92 más o menos empezamos a ver esos primeros conceptos. En todas partes se hablaba de just in time o justo a tiempo, cómo trabajar con inventario cero. Y ese fue un concepto en el cual inclusive mucha de la obsesión de las áreas gerenciales es
minimizar inventario, minimizar inventario, minimizar inventario. Y no necesariamente, por ejemplo, ¿qué hacían los japoneses en ese momento? Cambiaban el tener inventario, pero tenían capacidad ociosa, que eso es de pronto lo que no alcanzaron a entender muy bien los americanos. Y al final la clave no es inventario, sino capital de trabajo. Y la pregunta es, ¿dónde tengo el capital de trabajo? ¿Dónde pongo el capital de trabajo? ¿Lo pongo en materias primas? ¿Lo pongo en producto en proceso? ¿Lo pongo en producto terminado? ¿Lo pongo en capacidad ociosa? ¿Negocio con mi proveedor para que lo tenga él? Alguien tiene que tener ese capital de trabajo. ¿Qué ha pasado hoy con las cadenas de abastecimiento? Que las cadenas de abastecimiento se quedaron sin margen de maniobra y lo que está es que ese efecto látigo, como no había margen de maniobra en casi ninguna parte, eso hizo que se rompieran las cadenas de abastecimiento. Entonces, parte del objetivo para tener este ROI es que este capital invertido sea racional, es decir, sea la relación adecuada para proteger el flujo, pero para lograr también tener unas cantidades a las que se les apueste a ese capital, a esos recursos, para lograr absorber también la variabilidad. El otro componente que se logra al montar un buen proceso de Sales and Operation Planning es la minimización del riesgo. Ojo, el riesgo nunca se va a eliminar, pero parte de los elementos también que se obtienen con un buen SNOP es evaluar las diferentes opciones y tratar de mitigar ese riesgo. El riesgo nunca se va a eliminar, se mitigará y se minimizará. Y uno de los componentes más importantes, que como lo decía la frase, es la alineación de la organización hacia el plan de negocios. Otros de los elementos que vemos, y yo les cuento que también soy un enamorado de lo que es el Balance Scorecard, es que muchas veces se parte y se montan indicadores que van siendo indicadores por áreas, pero muchas veces empieza también a armarse una pelea cada uno por su bono local. Entonces, por ejemplo, el de ventas por el cumplimiento de su presupuesto, el de marketing por el market share, el lanzamiento de productos, el de la planta o manufactura por el OEE o la eficiencia global de la planta, por los costos absorbidos en la planta, el de transporte por el costo de servir, el costo de transporte por kilo. Y si cada uno tiene un indicador, acabamos de armar una guerra mundial entre cada uno de ellos, pero no necesariamente están alineados hacia el retorno sobre la inversión. Entonces este será otro de los grandes objetivos que tenemos que tener. Vamos a ver un poco de dónde y cómo llegamos a este proceso de Sales and Operation Planning. Devolvámonos un poco hacia la década del 60 y del 70, ¿no es cierto? ¿Qué empezó a pasar en la década del 50 al 60? Es que empezaron a aparecer los computadores y por lo tanto empezó a surgir los primeros elementos de MRP. ¿Cuál fue? Y voy a pasar muy rápido por acá, pero necesitamos dar el contexto y más adelante les vamos a dar el link donde también pueden conectarse con una charla previa que hicimos, en el cual con ese link ustedes pueden también conocer más sobre lo que es el componente operativo y pueden encontrar un poco más de esto. Entonces, vamos a irnos a entender que entre la década del 50 y el 60 se empezó a desarrollar el MRP. ¿Qué característica tenía el MRP? Era un entorno, una calculadora perfecta para hacer las compras y generar las órdenes. Estaba diseñado originalmente, los primeros diseños que se hicieron estaban enfocados para entornos make to order. ¿Qué es make to order? Pura producción bajo pedido, en el cual el tiempo de tolerancia del cliente hacia la entrega era alto. El listing de los proveedores localmente, normalmente eran proveedores locales y eran tiempos de entrega cortos por parte de los proveedores. El sistema trabajaba con un muy bajo nivel de inventario y se dio gracias al nacimiento de los computadores. Entonces, ¿cómo funcionaba el MRP? El primero de los primeros que se empezaron a hacer, que MRP significa, es el acrónimo de planeación de los recursos de materiales. Llegan los pedidos, tenemos la información de inventarios, tenemos la información de las Bill of Materials o listas de materiales, que este es un gran invento para hacer como todo el relacionamiento. Y desde esta primera explosión generamos lo que es la explosión de materiales y generamos las órdenes de compra y las órdenes de producción. Miren que aquí en ninguna parte está el pronóstico ni está el MPS, que es
el Master Production Scheduling. No está en ninguna parte. ¿Por qué este primero funciona tan bien? Porque se dan estas condiciones necesarias iniciales en las cuales tenemos entornos que son producción bajo pedido, ¿no es cierto?, con unos tiempos de entrega de materiales cortos y un tiempo de tolerancia alto del cliente. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a tener una cadena de abastecimiento más larga? Empezamos a tener, por ejemplo, y eso que le voy a poner aquí unos pocos días, yo tengo que empezar a enviar a una región, tengo un lead time de transporte de 5 días, tengo una bodega a la que llega, tengo un lead time de producción de 5 días y tengo un lead time de producción de abastecimiento de mi proveedor de 5 días, y si no tengo inventario en la cadena, ¿cuánto me voy a demorar en todo esto? Es un cálculo muy simple, 5 más 5 y el más largo de este es 5, 15 días. Si mi cliente no está dispuesto a esperar 15 días por su producto, si nosotros somos una empresa de retail, por ejemplo, que el cliente va a llegar y quiere que su producto se lo entreguemos ahí mismo y no va a estar dispuesto a esperar 15 días, pues tendremos ya que empezar a posicionar producto acá. O si podemos posicionar, por ejemplo, inventario en la bodega de producto terminado y el cliente está dispuesto a esperar 5 días, pues ya definiremos dónde lo vamos poniendo. Y eso nos lleva a empezar a entender que empezaron a existir otros modelos de inventario distintos, en el cual tenemos, por ejemplo, este que fue con el que nació, que es el típico design to order o diseño bajo pedido, o en el cual prácticamente no tengo inventario en ninguna parte de la cadena, y ese modelo original MRP funciona bien, pero aquí debe ver el cliente, debe tener una elevado, o debe saber que su pedido va a tener que pasar por todo esto: diseño, compra, manufactura, ensamble y embarque. Si paso un modelo make to order o producción bajo pedido, muy seguramente empezaré a tener inventario de materias primas. Y con esta necesidad de minimizar el tiempo de entrega, empieza a haber la necesidad de, yo tengo que hacer un forecast, porque si yo me demoro, y supongamos que mi proveedor se demore, no sé, 15 días, 20 días, o como muchos de ustedes hoy se demore 90 días desde una importación, y eso que no les han dicho que les van a crecer los tiempos de entrega, yo tengo que comprar mucho antes de lo que mi cliente se lo va a consumir. Entonces ya empiezo a tocarle la puerta a ventas y a decirle: venga, es que usted lo quiere para dentro de un mes, usted lo quiere para dentro de 20 días, usted lo quiere para dentro de 15 días, pero mi proveedor se demora 60, se demora 30. Yo necesito empezar a hacer una apuesta, ¿no es cierto? Ahí es donde aparece la palabra riesgo, ahí es donde empieza a nacer la necesidad de hacer ese pronóstico. Si nos vamos hacia otro modelo, que es el Assemble to Order, que es el ensamblaje bajo pedido, empezamos a tener inventario en componentes. La apuesta empieza a ser un poco más fuerte, porque si bien el inventario es una apuesta de capital importante y de riesgo, pero en la medida que nos vamos acercando más hacia el producto terminado, la apuesta empieza a ser más fuerte, porque el costo de obsolescencia y el costo invertido en el producto es más alto. Si yo tengo una materia prima, tengo mayor probabilidad de convertirla en un producto terminado. Pero en la medida que me voy yendo ya, inclusive hacia un make to stock, que es una producción de inventario, pero la tengo en la bodega central, o si me voy ya hacia un make to stock tipo retail, que la tengo ya en el punto de venta esperando a que la compren, mientras más cerca esté ese inventario hacia este punto, más costoso y más riesgo tengo dentro de la apuesta. Adicional a que tengo también que agregar más costos de almacenamiento y otro tipo de cosas. Entonces, con esta necesidad y con esta presión, y entiendan que esto es clave para definir algo que más adelante vamos a ver, y es la granularidad del pronóstico, la granularidad en la que vamos conversando con el área comercial. Voy a explicar un poco en qué consiste eso. Por ejemplo, si de las personas que están acá están más hacia el mundo de la comercialización o de la manufactura de productos terminados en los que el cliente no está dispuesto a esperar nada, ¿no es cierto? Estamos hablando de productos de consumo masivo, estamos hablando de productos que se venden en una tienda, estamos hablando de productos que se venden en un supermercado, estamos hablando de productos que se venden en una ferretería. En esos el cliente espera entrar, ¿no es cierto?, encontrarlo y llevárselo. Si no lo encuentra,
posiblemente pierden la venta y se va hacia el otro lado. Si nos vamos yendo hacia atrás y vemos que, por ejemplo, el producto de ustedes, el cliente está dispuesto, por ejemplo, a que vaya desde la bodega central y se lo entreguen, o que empiece, por ejemplo, a irse desde alguna parte en el cual sea make to order, en el cual está el inventario, o sea un producto completamente hecho desde cero, las apuestas serán distintas. Entonces uno diría, bueno, en un entorno design to order, o en un entorno en el cual yo no tengo nada de inventario, entonces no necesito pronósticos. Resulta que todos los que están en este entorno saben que ya posiblemente yo no tenga que empezar a preparar o tener ese capital o esos recursos asociados a un inventario, pero muy seguramente tendré que empezar a planear lo que tienen que ser las capacidades, ¿no es cierto? O sea, y ahí pongámonos del lado de operaciones. Si yo paso de no tener nada que hacer y a la otra semana estar absolutamente reventado y después otra vez no tengo nada que hacer, yo no puedo estar despidiendo, entrando gente, entrenando gente. No, yo necesito tratar de tener algo de estabilidad para saber qué va a pasar. Entonces, eso define y va también generando, dependiendo del tipo de orden y el tipo de industria en la que estemos, también va determinando cuál deberían ser las conversaciones que tenemos a través de lo que es el forecast, el pronóstico que vamos a necesitar dentro de esa conversación con ventas. Por ejemplo, si yo estoy en el mundo del retail y estoy en el mundo, por ejemplo, en el cual yo tengo que tener inventario cerca al cliente y ventas no me ha reportado, por ejemplo, que la semana entrante va a ser una promoción de 2x1 y no me avisa con tiempo, pues puede que yo tenga el inventario, pero no lo tengo donde es. Yo lo tengo que tener posicionado para que se prepare para ese incremento de la demanda. Y por lo menos necesito que me diga cuál SKU, cuál referencia, cuál PLU es el que va a hacer dentro de esa promoción, dónde lo va a hacer, en qué momento va a comenzar para yo poder hacer el empuje, así sea una apuesta, pero sea detallado. O sea, que posiblemente ese nivel de granularidad lo necesito a un tema, pero posiblemente si yo soy el de compras y dentro de este mismo negocio que es, yo tengo que hacer una compra, por ejemplo, de materias primas, supongamos que yo fabrico galletas o que yo fabrico, por ejemplo, confección y tengo que hacer la compra de la tela con 90 días de anticipación, pues posiblemente yo no necesito que me diga exactamente en qué prenda, talla, color, no me interesa saber cuál va a ser la promoción que va a ser. A mí me interesa que me dé unos datos gruesos y agregados 90 días antes para yo poder hacer la compra. Entonces, es muy importante entender cuáles son esas apuestas y esa granularidad. Entonces, pasemos que en ese momento ya nacieron entonces los pronósticos y esos pronósticos entonces empezaron a hacer un input y fue necesario empezar a crear lo que se llama el MPS, que es el plan maestro de producción. Y ese plan maestro es el que desde la década que se empezó a generar, que estamos hablando ya de la década más o menos entre el 70, principios de los 80, empezó a generarse el MPS, que lo que detallaba el MPS es un plan de anticipado de fabricación. Yo me proyecto hacia adelante, traigo la información de los pronósticos, lo cruzo contra la información de los pedidos, hago ya la explosión de materiales, que fue lo que ya habíamos visto que hacíamos, y generábamos las órdenes. ¿Listo? Esto, entonces empezamos a mirar que para que esto pudiera funcionar ya teníamos entre los 60 y 70, en los principios de los 80 empezó el SIOP y ya después empezó a dar este balance de oferta. Pero ¿cuál es el problema que empezamos a tener con esto? Y ojo, esto es de la década entre el 60 y 70 fue que se empezó ya a dar esta situación. ¿Qué pasa? Como yo necesito empezar a comprar de forma anticipada e inclusive necesito empezar a producir de forma anticipada, mucho de lo que es la información para ya poderme preparar está basada en los pronósticos. Y miren que los pronósticos es una línea de una sola vía. Y por lo tanto, empiezo a hacer todo lo que es la gimnasia del MPS, MRP. Recibo los pronósticos, tengo pedidos en firme, hago mi MPS, lo cruzo contra los inventarios, me voy hacia adelante hasta el horizonte más grande que tengo, que normalmente cualquier persona sensata que tenga algún componente que venga de China debe estar planeando siquiera 16 semanas.
corro ese MPS, hago el balanceo y miro cómo estamos con respecto a las capacidades, corro los materiales, reviso que sí tenga toda mi data maestra de la lista de materiales, corro los inventarios, genero y hago una validación contra mi equipo de compras, genero y hago todo lo que son mis órdenes de producción, terminé toda mi gimnasia de Excel, estamos listos, corro todo lo que es ese ejercicio y llega a ventas y me dice, hombre, tengo una urgencia, necesito que me ayudes con algo. Ay, pues madre, se me descuadró. La planta me dice, no, es que tengo un problema porque se dañó una máquina. O compras me dice, no, el proveedor está atrasado con tal y tal otra cosa. O sea, este plan parte de un pronóstico, parte de unos supuestos, pero al final casi todas estas variables son variables y por lo tanto normalmente sí genera esa visual, pero es difícil dentro de lo que comienza de ese inicio que tiene que ver con el pronóstico. Después, y aquí entró, y es muy importante que parte de muchos de los componentes que estamos hablando de Sales and Operation Planning están referenciados a Oliver White, que fue una de las firmas que empezó a desarrollar el concepto de Sales and Operation Planning. Y se viene que es el modelo que inclusive, les podría decir que este es el modelo que empezó a desarrollarse en la década de los 80, que hoy sigue siendo uno de los modelos más utilizados dentro de lo que es el MRP2 y conectado con el proceso de Sales and Operation Planning. Primero, todo nace con el forecast o el pronóstico. Ese pronóstico pasa por un proceso de gestión de la demanda que sigue siendo relevante. Pero aquí voy a hacer una observación muy importante dentro de este proceso de gestión de la demanda. ¿Listo? Y es que miren que estos dos elementos, que son el forecast y el proceso de gestión de la demanda, son el input de todo. ¿Listo? Son los que entran y es lo que entra directamente hacia el proceso de planeación de ventas de operaciones y es el input que llega hacia el proceso del MPS, que es el plan maestro de producción. De este número que sale de este par de ejercicios y del ejercicio de Sales and Operation Planning, que es una revisión táctica, sale también una planeación de recursos. Entonces yo empiezo a verificar cuáles son los recursos que necesito. Vamos a mirar cuáles son los recursos de manufactura que necesito. Voy a mirar cuáles son los recursos de materiales que necesito. Y miren que aquí hay muchos de los componentes que hoy un ERP es la base inclusive de comunicación donde tenemos cuáles son los recursos, cuáles son las rutas, cuál es toda la información de inventarios, de órdenes de manufactura, de órdenes de compra, las listas de materiales. Con esto corro el MRP y corro todo lo que es el módulo de análisis de capacidad. El plan cabe, es decir, ¿se puede hacer? No. Entonces me devuelvo otra vez al MPS y hago este ejercicio hasta que tengo un plan viable. Después de que tengo un plan viable ya genero todo lo que son las órdenes de compra y genero todas las órdenes de producción que están a nivel de ejecución. Pero ¿cuál es la entrada de todo? La entrada de todo es un muy buen plan y una muy buena gestión de la demanda. Entonces no es gratis que durante mucho tiempo todo lo que fue el proceso original de Sales and Operation Planning o de planeación de ventas y operaciones se centró en esto. Muy bien, primero vamos a recolectar todos los datos. Este es el proceso original de planeación de ventas y operaciones. Vamos a hacer toda la recolección de datos, ¿no es cierto? Y esta recolección de datos es una gran sorpresa para las empresas. ¿Por qué? Porque lo que uno empieza a encontrar es que casi todas las áreas tienen datos distintos, ¿no es cierto? Entonces, las listas de materiales que están en el sistema son las listas de materiales con las que se hace el costeo. Pero manufactura corre su propio MRP por allá en un Excel y lo tiene con otra lista de materiales. Diseño tiene otra información. La información de ventas es la información del presupuesto. Pero cuando le piden los datos de ventas a comercial, comercial pasa un dato que normalmente lo puede pasar inclusive más alto, que se lo paso a manufactura, se lo paso un poquitico más alto, porque si se lo paso muy bajo de pronto me quedan mal, entonces yo tengo otro datico por si acaso si estoy un poquitico más arriba. Manufactura tampoco le cree mucho a ventas, entonces a veces tiene sus propios datos y ellos mismos empiezan a sacar sus propias estadísticas de cómo han estado corriendo los productos e inclusive dicen, vea, ventas me dice que van a vender tanto, pero yo llevo mi propio análisis estadístico y yo estoy seguro que ellos van a vender es esto.
y a veces terminan es planeando con sus propios datos. Entonces, una de las primeras bases es poner todos los datos en la mesa y empezar a alinear qué data vamos a tener, ¿no es cierto? No vamos a tener varias diferentes datas, sino que vamos a empezar a tener un solo ejercicio en el que vamos a recopilar la data, que sea una sola data. Y esto puede sonar gracioso lo que estoy diciendo, pero créanme que yo vengo de la operación y yo mismo tenía mis propios datos porque no le creía a ventas, ¿no es cierto? Después pasamos hacia el proceso de la gerencia de la demanda. Normalmente estos procesos de Sales and Operation Planning se convierten en una serie de reunión y de presentación para información, ¿listo? Que normalmente comienzan con este primer ejercicio, ¿listo? Entonces en este primer ejercicio, la primera semana del mes, ventas presenta su plan de ventas, que ya debió haber hecho un ejercicio estadístico y un ejercicio en el cual tomó hacia adelante cuáles las actividades comerciales, hizo su análisis de cuáles iban a ser la entrada de nuevos productos, qué actividades iba a hacer y presenta su plan de ventas. ¿Listo? ¿Qué es ese plan de ventas? Ese plan de ventas es, dentro de ese horizonte que vamos a visualizar, más o menos qué es lo que debe, lo que va a vender a nivel muchas veces de SKU o de referencia dentro de un horizonte específico. Esa información la entrega y después viene el área de abastecimiento, el área de cadena de abastecimiento, mira ese plan de ventas y es importante que este plan de ventas que está entregando el área comercial sea un plan irrestricto. ¿Qué quiere decir que es un plan irrestricto? Es un plan que no está limitado por capacidades ni está limitado por temas no está limitado ni por capacidad ni por problemas de materiales. Se lo entregamos al área de abastecimiento. El área de abastecimiento, de cadena de abastecimiento, hace su análisis de oferta, donde mira qué restricciones, qué problemas tiene, y entre estos se empieza a hacer ya lo que es una alineación en la cual se miran qué renuncias tenemos que hacer, qué componentes tenemos que hacer, se ponen de acuerdo entre las diferentes áreas y viene un tema muy importante que de aquí viene algo en el cual se da un balance entre oferta y demanda. Es decir, qué huecos tenemos, qué más necesitamos, qué nos hace falta y al final llegamos con una cifra donde ya llegamos a la reunión final donde tiene que estar la gerencia general, presentamos el plan e inclusive podría pasar que desde esta reunión el gerente diga no hermano, se me tiene que devolver y posiblemente necesitamos más demanda o usted necesita que hacer otra cosa y por lo tanto puede que este ciclo inclusive se pueda devolver. La idea es que haya unos componentes en cada uno de los diferentes ciclos para que esto no tenga que estarse devolviendo todo el tiempo, sino que en muchos de estos espacios acá ya se dé la corroboración final. Pero como les digo, este es el modelo original que se desarrolló inclusive en el 84, que fue muy desarrollado inicialmente por Dick Ling, en el cual estos espacios estaban en estas compuertas en los que cada área iba generando una información y después llegábamos hacia un balance entre oferta y demanda. ¿Qué ventajas se obtuvo acá? Primero que por fin tuvimos un espacio en el que pudimos sentar a ventas y a operaciones. ¿Listo? Y al menos si bien hubo un espacio en el que seguía habiendo diferencias, pero había unas diferencias organizadas. Y ese espacio organizado en el cual se miraban esos aspectos tácticos, el solo hecho de que ventas se tenga que sentar y ponerse a planear, ponerse a comprometerse con una cifra, el tener un espacio en el que diga, venga, yo creo que le voy a vender esto, yo voy a trabajar bajo este esquema, voy a hacer esto, y manufactura y compras y el otro trabajen con esa cifra y también tenga que entender qué hay, eso genera un proceso y un espacio organizado en el que la organización empieza a tener una cadencia de visualización del mediano plazo y empieza a haber un tema muy importante que es, esta es una palabra en inglés, pero empieza a haber un responsable, una responsabilidad y como dicen los gringos, una accountability, que es
Muy bien, ventas, usted trae su plan. El hecho de que ventas se tenga que sentar a hacer el plan significa que está poniendo un compromiso de, y que manufactura se sienta a tomar ese plan y de comprometerse con una oferta, empieza también a tener un nivel de responsabilidad y de predecir qué puede pasar. Miren, si bien este es una herramienta desarrollada en la década de los 80 y, como lo vamos a ver un poco más adelante, tiene unos temas por mejorar, el solo hecho de crear el proceso, el solo hecho de crear esa cadencia de presentar los resultados, de sentarse a planear, de tener un espacio de debate formal, organizado, eso tiene un nivel de alineación brutal. Es decir, si ustedes no están en este nivel de madurez al menos, o no tienen algo de esto a su nivel de las empresas, están colgados para empezar a hacerlo. ¿Listo? Porque esa sentada de esas dos áreas, y esto aplica para cualquier tipo de industria, manufactura, comercialización, servicios, porque todos tienen lo mismo, todos tienen oferta y demanda, y el balancear los dos y poder prever y preparar los recursos, que los recursos es gente, máquinas, capital de trabajo, inventarios, se tiene que preparar y eso no sale de la nada. ¿Listo? ¿Qué temas hay por mejorar? Miren, el gran problema, y esta sí quisiera que tomaran nota, esto es un indicador grave de que el proceso no es maduro. Si el proceso de SNOP o de planeación de ventas y operaciones lo lidera el área de cadena de abastecimiento, por ahí normalmente inicia. ¿Por qué? Porque son los que lo necesitan. O sea, ¿quién es el que todo el tiempo le están dando varilla o gallina porque no está cumpliendo a operaciones, porque no tiene el inventario, porque no entrega lo que es? Entonces operaciones todo el tiempo está diciendo, pero dígame, yo me preparo. Entonces lo primero que empieza a decir es, venga, yo empiezo a organizarlo y llevemos esta cadencia, y se ve normalmente el proceso de planeación de ventas operaciones como un proceso de cadena de abastecimiento de operaciones. No, este es un proceso gerencial y cada uno tiene una de las diferentes responsabilidades. Inclusive, muchas veces el plan de ventas lo termina llevando el área de operaciones y no el área comercial. Y se los digo porque yo lo hice mucho tiempo, porque el área de ventas en las empresas en las que trabajaba no sabía, no quería o no se quería comprometer. Entonces yo les terminaba haciendo el pronóstico y diciéndoles, esto es lo que usted va a vender, y me lo aprobaban o no me lo aprobaban. No, eso lo tiene que hacer ventas. Ventas y marketing tienen que tener la responsabilidad de estar en esta gerencia de la demanda. Muy bien. Muchas veces también, y temas por mejorar, es que la gente lo ve solamente como una reunión. Entonces, no, tenemos la reunión D y es la preparación para la reunión. No, es el proceso y el construir la información, y al final lo que se busca bajo este esquema es surtir ese proceso y tener los consensos. Lo otro que muchas veces se llega es que se hace inclusive un proceso de SNOP hiper detallado, e inclusive se empieza a hacer a nivel casi que se hace a nivel semanal, pero es como si estuviéramos mezclando programación con planeación. Hay que entender que el proceso de planeación de ventas y operaciones es un proceso de alineación entre oferta y demanda, al menos este original, que estamos hablando de la década del 80, y que lo que busca es poder hacer esas apuestas de recursos pero no es un mecanismo de programación. Entonces, en muchos de estos ejercicios de planeación de ventas y operaciones, ya prácticamente lo estamos llevando a un nivel operativo y se concentran en, no, es que mire, la semana entrante hay una programación, y empiezan a mirar a muy corto plazo lo que está pasando. Porque ¿qué pasa? Hay que entender, y lo que se tiene muy claro es que al final estamos partiendo, y como me devolví acá en esta otra parte, este modelo tiene una altísima dependencia del pronóstico y el plan de ventas. Y partamos de la base de que hay tres realidades con el pronóstico. Siempre comienza errado, todo pronóstico comienza errado. Mientras más lejos, más errado, y mientras más detallado, más errado. Entonces, tenemos esa obsesión, y por eso
siempre la obsesión de este ejercicio es cómo tenemos un mejor pronóstico, cómo tenemos un mejor pronóstico. Y tener siempre un cumplimiento del pronóstico es no hacer nada y simplemente vender exactamente y producir lo que dice ahí, pero esa no es la vida. La vida, y sobre todo ustedes lo han visto ahorita en este modelo VUCA, es que VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, que eso lo comento en el otro webinar que ya les vamos a compartir el link. Y en ese entorno, los pronósticos a nivel detalle cada vez son más alejados de la realidad. Entonces, si nosotros estamos generando órdenes en firme porque el área comercial me dijo que hay que producir algo, porque me dijo que de aquí a 3 meses íbamos a vender exactamente tal cosa, eso es absolutamente imposible. Y si le estamos pidiendo a ventas que haga eso, pues ventas no se va a comprometer o siempre va a ser muy difícil porque ese no es el entorno actual. El otro componente es que el área de operaciones, por la forma como está medida, muy basada en costos, pues tienda a mantener y maximizar unas corridas más largas, unas ocupaciones más altas y por lo tanto siempre estar influenciando hacia los costos. Esto depende mucho de dónde está el poder en la organización y a veces también genera que hay unos procesos de planeación y ventas y operaciones que no están bien alineados y por lo tanto terminan con muchísima presión hacia la parte de costos. Y una de las críticas que se tiene de este proceso inicial de la década de los 80 es que no está bien conectado con finanzas. Y muchas veces hay una desconexión entre los presupuestos financieros y los presupuestos de ventas. Entonces lo que empieza a pasar es que yo sí hago un presupuesto, yo sí hago un pronóstico, paso un plan de ventas, pero no necesariamente está hablando con el financiero. Entonces llegamos al último mes, perdón, a la última semana del mes, el gerente ve que no vamos a cumplir contra el presupuesto financiero y en algunos de ellos hay unas frases muy bonitas de los gerentes y es aquí se cumple o se cumple y por eso misteriosamente las últimas semanas del mes se dan unos cumplimientos altísimos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar entonces de cómo vamos hasta acá. 60-70, muy enfocado hacia la planeación de la producción pues, de entornos MTO. Aquí empezamos a tener los primeros inicios de SNOP. En los mediados de los 80 y hacia los 80 empezamos allá a empezar a trabajar con un balance de oferta y demanda. Hoy, les digo, muchos, pero muchos de los procesos de SNOP que hay hoy están absolutamente basados hacia este SNOP o proceso de planeación de ventas y operaciones de los 80, en el cual se da un balance entre oferta y demanda y el entregable es un pronóstico con un buen nivel de certeza. Pero eso, recuerden, estamos hablando de los 80. Ya después empezó a darse una integración con finanzas y hacia finales de los 90 una integración con desarrollo de producto. Entonces, este fue el otro modelo que lanzó nuevamente Oliver White, que ya empieza a ser más integral, más gerencial, en el cual el inicio, y esto es espectacular desde el punto de vista de la conexión, y es, mire, no, para nosotros poder arrancar con un proceso de planeación de ventas y operaciones, todo debe comenzar contra el plan de negocio. ¿Listo? O sea que el primer paso a nivel estratégico, y aquí empezamos a ver como diferentes rangos que empiezan a ser importantes. Aquí empezamos a ver el nivel estratégico, por aquí empezamos a ver el nivel táctico, listo, y por aquí empezamos ya a ver el nivel operativo, listo. Y yo hago un ejemplo de esto como si fuera la planeación de una guerra. A nivel estratégico habrá unas decisiones y a nivel estratégico seguramente en un país tendrá que tomar decisiones en qué armamento vamos a invertir, en qué puntos vamos a poner nuestras bases militares, de cuánto va a ser el tamaño de nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, en qué debemos nosotros, por ejemplo, invertir en entrenamiento, ¿listo? El táctico, ya cuando estamos en el táctico es porque ya vamos a ir a la batalla y muy posiblemente en ese táctico ya tenemos que empezar a hacer esos planes tácticos de cómo deberíamos hacerlo. Y en el operativo ya es que estamos en el barro
ya en la batalla. Entonces empecemos a mirar esos tres elementos y aquí ya empieza a descomponerse en eso. Entonces aquí ya empezamos a tener, y miren que el ejercicio de Sales and Operation Planning, de planeación de ventas y operaciones, empezamos a mirar que necesitamos tener una mayor claridad sobre lo que es el plan de los nuevos productos. ¿Listo? Y cuál es ese plan de nuevos productos que vamos a estar trabajando. ¿Cuál va a ser el plan de ventas agregado? Y miren que esta palabra agregada es importante porque no lo necesitamos a nivel de detalle. ¿Cuál es el plan financiero? Aquí ya empezamos a ver la conexión contra finanzas. ¿Y cuál es el plan de abastecimiento? ¿Listo? Este es el ejercicio de planeación de ventas y operaciones que después pasa a este gran conector que es el MPS o el plan, el MPS, en el cual nosotros tenemos aquí ya todo lo que es la programación de desarrollo de nuevos productos. Y esto nos impacta para saber operaciones, cuándo debe comprar, reservar capacidades, saber qué vamos a hacer. El plan detallado de ventas, todo lo que es la información de inventarios y ya lo que es el MPS, que a nivel operativo ya pasa al MRP, que es la explosión de materiales, la explosión de capacidades, y el sistema MES, que ya es el control de ejecución en piso. De este lado nos vamos a hacer el análisis de los nuevos productos, donde vamos a mirar cuáles son los recursos, y esto es muy importante sobre todo en empresas de moda o que tienen que hacer liberaciones, que son como esos puntos de control o esos sitios en los cuales debemos estar cumpliendo. Yo creo que no existe una industria más juiciosa con estos milestones o con estos puntos de control como la empresa, la industria de la venta por catálogo. Ellos saben que en esta fecha hay que tomar las fotos, en esta fecha hay que lanzar los catálogos, en esta fecha empezamos a vender, en esta fecha empezamos a despachar. No sé si con esa misma disciplina las otras organizaciones tienen claras cuándo deberían ser esas fechas en las cuales deberían estar llegando los nuevos productos. Y ya lo que es el control de la ejecución. Lo mismo pasa para marketing, ventas y ejecución. Este es el modelo de S&OP que surgió en la década del 90, 2000 y que hoy, que inclusive veo que este no necesariamente es el que hoy están montando muchas de las empresas, pero este es como el que actualmente, o el Sales and Operation Planning más actualizado que hay. ¿Qué tiene de importante este modelo? Primero, como les digo, tiene que partir desde el plan de negocio, desde esta planeación estratégica. Debe haber una mirada táctica en el cual nosotros, dentro de esta mirada táctica, partimos de qué vamos a tener en el mediano plazo, cuáles son estos planes. Y recuerden que cuando empezamos con la descripción inicial hablábamos de unos planes. ¿Cuáles son los planes de nuevos productos? Entonces, marketing nos tiene que estar diciendo cuáles son esos planes. Debe existir un plan de nuevos productos. Ventas debe tener su plan de ventas y es vital tener este plan de ventas. Pero aquí cae algo importante y es el nivel de agregación o el nivel de granularidad. A un nivel táctico no nos interesa que ventas nos diga cuál es su plan de ventas a nivel de SKU. Lo necesitamos a nivel agregado, a nivel de familias de productos. Por ejemplo, a mí no me interesa saber exactamente cuánto va a vender de, por ejemplo, una referencia de un producto en Bogotá en tal semana. No me interesa. Pues, o sea, a este nivel táctico no me interesa. A mí me interesa saber cuánto va a vender de la familia en el mes tal. ¿Para qué? Para nosotros con eso poder hacer una planeación de capacidades, hacer una planeación posiblemente de abastecimiento de materias primas. Si yo voy a comprar materias primas, es muy probable que la materia prima sea la misma para un rango de empaques o un rango de productos. Entonces no me interesa sino saber a nivel agregado. Y recuerden que mientras más detallado, mayor el error del forecast. Pero cuando ya nos vamos acercando hacia la operación y posiblemente ya vamos teniendo otro nivel de detalle, ya sí vamos necesitando otro nivel de agregación distinta. Entonces, miren que por eso el plan de ventas se separa en dos: un plan de ventas agregado y un plan de ventas mucho más detallado. Bajamos ya hacia lo que es el plan de abastecimiento,
que este plan de abastecimiento es táctico, en el cual yo muy posiblemente a este nivel debo tomar decisiones de activación o desactivación de turnos, compra de maquinaria, apertura o cierre de plantas, cambios tecnológicos, formación de más personas o no. Esto es táctico, recuerden, aquí nos estamos preparando para la guerra. Y aquí también empieza a entenderse otro concepto en el cual las decisiones que se toman en cada uno de esos rangos son distintos. A nivel estratégico, nosotros, por ejemplo, deberíamos estar pudiendo evaluar a 3 años para dónde va el negocio y posiblemente todavía no tengamos que emitir una sola orden de compra, pero sí tenemos que empezar a tomar decisiones, por ejemplo, de otro tipo y de otras capacidades. Cuando ya nos estamos acercando a un horizonte, tendremos posiblemente ya que empezar a tomar decisiones de, bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la moda? ¿Qué va a pasar con el mercado de capitales? ¿Qué va a pasar con...? Y de esos diferentes escenarios se corren diferentes opciones tácticas y se tienen en cuenta estos planes para empezar a tomar. Pero en la medida que ya nos vamos acercando hacia la operación, aquí ya estamos mucho más jugados. Este es la estructura en el cual también debe haber, y miren que al final son una serie de reconciliaciones entre las diferentes áreas que debemos ir teniendo. Bajamos ya, pero bajo este modelo, el gran problema, y como lo vemos acá que tenemos los 3 diferentes niveles, que son el estratégico, el táctico y el operacional, empezamos a ver algo, y es que la forma en que los números van bajando, nuevamente es este forecast, ¿listo? Este pronóstico. Es decir, al final, después de que yo hago este ejercicio de Sales and Operation Planning y tengo la conexión, hoy lo que entrega ese proceso de Sales and Operation Planning y sigue entregando es un pronóstico. Y ese pronóstico entra al MPS. En el MPS hacemos ya todo lo que es el ejercicio táctico de hacer las validaciones. ¿Y qué es ese MPS? En el MPS yo proyecto ese forecast y empiezo a simular cómo deberían ser mis compras, mis producciones, para empezar a tratar de llegar a un resultado que sea lo más adecuado y el que me genere el menor riesgo. Pero al final el input es el forecast. Y aquí hago énfasis sobre algo, y es que muchas de las empresas toman como único número, que es este, como el único número fiable. Es decir, tomamos ese único número que es incorrecto, y entiéndanme que el incorrecto no es una crítica, sino una realidad. Porque si yo estoy pronosticando un número, una cifra, de hoy a 8 meses, de hoy a 6 meses, la probabilidad de que esa cifra sea exacta es nada. O sea, ese es un número que siempre va a estar errado, va a estar más o menos errado, va a estar dentro de un rango de error. Y por lo tanto, si yo amarro todo a un forecast, en el momento en el que cambie ese número, todo cambia. Y por eso es que desafortunadamente estos modelos que surgen de esta forma es un elemento en el cual es una vía one way, en el cual yo comienzo desde la capa estratégica, bajo a la capa táctica y genero ya las órdenes hacia abajo. Pero ojo, aquí ha habido grandes beneficios a nivel de alineación, pero lo que genera es que con cada corrida del MRP y con cada corrida de un proceso de Sales and Operation Planning, empiezo a generar distorsiones en la cadena de abastecimiento. Y muchas veces un proceso de Sales and Operation Planning que no está bien hecho, lo que empieza a funcionar es, y miren algo, por ejemplo, nosotros venimos y tenemos el proceso de planeación de ventas y operaciones. En el mes de enero no se cumplió, entonces arrancamos otra vez desde abajo y misteriosamente las ventas arrancan bajitas y terminan altas. Y es como que con cada corrida del proceso de Sales and Operation Planning es como si estuviéramos otra vez haciendo una demolición táctica y una reconstrucción. No hay como una construcción, e inclusive si nosotros vamos a comparar los años, por ejemplo, pasan unas cosas muy chistosas, y es que, por ejemplo, se dice, no, nosotros vamos a estar creciendo el año entrante, vamos a ponernos una meta de crecer el 10%, el 15%.
Entonces termina el año, termina diciembre y enero empieza así. O sea, eso no es realista. O sea, nosotros no pasamos de un momento a otro de esta forma, sino que es una transición un poco más estable. Entonces vamos como a repasar un poco hasta este momento qué es lo que nos ha traído y qué es lo que nos ha dado el proceso de, de SNOP. ¿Listo? Primero, en la década de los 60 o 70, todo comenzó con el proceso de MRP, todo comenzó muy basado en el MRP, pero comenzó muy enfocado hacia modelos make to order. Después, por la necesidad de empezar a hacer apuestas en capacidad de inventario, empezamos a ver la necesidad de tener pronósticos, de empezar a mirar hacia adelante y por lo tanto empezamos a tener la necesidad de empezar a hacer un balance entre la oferta y demanda. Después empezamos a tener una integración financiera. Como lo vimos después, empezó a entrar ya lo que era la integración con desarrollo de producto. ¿Y en qué se está trabajando ahorita muy fuertemente desde los 2000 hasta ahora? Que es, primero, una planeación de escenarios. Y quisiera devolverme un poco acá, después de esta crítica, a que en estos elementos, tanto acá como acá, hoy un muy buen proceso de Sales and Operation Planning, como ya hemos entendido que al final es un ejercicio en el cual nosotros no tenemos ni vamos a tener lo que tenemos es un rango de opciones y lo que buscamos es mitigar el riesgo. Lo que nosotros deberíamos estar haciendo en un buen proceso de Sales and Operation Planning, y hacia allá es donde va también el tema, es no correr con una sola cifra, sino correr con diferentes cifras y ver los diferentes escenarios para ver cuáles son las diferentes opciones. Y hoy algo que sí se está viendo mucho es empezar a tener una colaboración extendida de la cadena de abastecimiento. Y es que, hombre, procesos de BMI. ¿Qué es BMI? Vendor Managed Inventory. Es, ojo, no es consignación, sino es que mi cliente me comparte información, se conecta conmigo y al mismo tiempo yo le comparto información y me conecto con mi proveedor. Y hoy, por ejemplo, ya hay varias cadenas que están trabajando de esa forma. El sector, por ejemplo, de la confección, hoy conocemos muchas empresas y eso en el clúster de la confección son casos públicos que pueden encontrar inclusive en videos de la Cámara de Comercio, en el cual hoy, por ejemplo, están integrados desde quien hace el abastecimiento de hilaza, quien hace las telas, quien hace la tintorería, quien confecciona el producto, quien tiene el punto de venta y después inclusive hasta las cadenas. En la medida que esa colaboración se extiende en toda la cadena de abastecimiento, pero que haya el compartan información de forma adecuada, hace que se cumplan con los objetivos que habíamos hablado inicialmente. Pero muy bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Qué viene? Muy bien, volvamos otra vez a Oliver White. Y Oliver White hoy está hablando de lo que es su modelo de IBP. IBP se llama Integrated Business Planning, que es todo lo que es la planeación de negocios integrada. Ya no habla de Sales and Operation Planning. Y tiene unos componentes que son muy similares. Y miren que cómo comienza el ciclo. El primer ciclo es lo que tiene que ver con la revisión de producto. Y aquí entran varios componentes que son muy importantes, que son cómo está la revisión de portafolio. Voy a avanzar aquí un poquitico. Todo lo que es la gestión de portafolio, cómo va la gestión del desarrollo y cómo es la gestión de mercadotecnia. ¿Listo? Entonces, todo ese producto entra dentro de esta primera etapa del ciclo. Después nos vamos hacia la revisión de la demanda. Y miren la importancia que tiene la revisión de la demanda. Miren, mucho se ha hablado y yo sé que hoy el tema de inteligencia artificial es absolutamente importante. Hay que acotar que es vital para el rango estratégico y que un muy buen sistema de aprendizaje con algoritmos sirve para tener un mejor pronóstico. Pero la gran mayoría de variaciones en la cadena de abastecimiento de mediano plazo no se dan por la demanda regular, es decir, por los consumos normales que estamos teniendo. Se dan por
aquellos componentes que ventas la sabe. Alguien toma una decisión, vamos a entrar a un mercado, vamos a cambiar precios, vamos a hacer vamos a hacer un 2x1, vamos a hacer un in and out, viene hacia adelante, se ve que viene otro pico de pandemia, va a haber otro paro, va a haber, el clima cambió y el clima como está loco ya no cae en las mismas temporadas. Entonces ese proceso de demanda debe estar asociado a una gestión de mercado y canales, una gestión de la demanda que, insisto sobre esto, esa gestión de la demanda no solo debe tener un componente estadístico, de inteligencia artificial, probabilístico, sino que debe pasar por una visión colaborada de visión hacia futuro, que todos estos modelos se encargan es viendo al pasado. Y ya como tal la gestión de ventas. Y pasamos ya a todo lo que es la revisión del abastecimiento, en el cual tenemos la gestión del suministro, la gestión de las operaciones y la gestión de los proveedores. Miren, este modelo de Oliver White a mí me parece muy interesante porque tiene varios elementos. Primero, vamos a revisar acá. Parte nuevamente, y es la estrategia, la base, debe haber una reconciliación integrada entre estos elementos, es decir, ya no es una reunión una semana otra semana otra semana sino que todo debe haber una reconciliación. O sea, no es le entrega a este análisis y se lo pasa al otro, sino que debe haber una reconciliación en los tres basado y debe estar todo sostenido sobre el componente financiero. Es decir, al final el presupuesto y el análisis financiero es el que hace la reconciliación entre todos y cada uno de estos elementos. Y luego pasa a el último elemento, que es el Monthly Business Review, que es la revisión de negocio. A mi parecer, este componente es muy, muy chévere a nivel agregado, táctico y estratégico, ¿no es cierto? Ellos aquí de pronto después hacen una conexión hacia lo que es la planeación de la ejecución y detallada, pero este framework o este detalle que se tiene a nivel táctico es bien interesante. Pero ya después cuando pasa a explicar cómo se conecta contra el modelo tradicional, volvemos a tener nuevamente lo que es, porque fíjense que aquí separa dos grandes rangos, que son el rango que está de planeación agregada, en el cual lo hacemos a nivel de familia de productos, consolidado por meses, en un horizonte de 18 a 24 meses, con una frecuencia mensual donde está todo lo que está en negrito. La revisión del plan estratégico, la revisión del plan de negocio, la revisión del plan financiero, la planeación integral del negocio, la administración de la demanda, donde tenemos la base de clientes, ventas y marketing, cómo está la distribución. Hacemos una revisión gruesa de la capacidad con los planes de manufactura, ingeniería y proveedores. Hasta este componente que es táctico y estratégico funciona perfecto. Pero cuando ya entramos a la parte detallada, aquí solamente hay una linecita, ¿no es cierto? En el cual, obviamente, en la parte operativa, y ojo con esto que ustedes, algunas personas dicen, pero venga, yo entonces el módulo que tenemos nosotros de manufactura de Ciesa, el módulo de manufactura de Ciesa le va a entregar la lista de las listas de materiales, le va a entregar toda la información de datos maestros que es absolutamente importante, el tener inventarios actualizados, cuáles son sus centros de trabajo y cuáles son sus rutas de manufactura. Toda esa es la información básica para lo que sigue. Acá, sin embargo, yo creo que dentro de este modelo que ofrece Oliver White, sigue habiendo este mismo efecto, en el cual al final el entregable es el forecast, que pasa a través del MPS táctico y baja nuevamente al MRP. Porque ¿cuál es al final el problema de lo que nosotros tenemos? Seguimos teniendo una base de que ya el modelo operativo con el táctico se sigue conectando con un número que es precisamente equivocado. O sea, el forecast es un número y al final lo que debería estar gestionando el rango táctico, es decir, lo que es ese proceso de planeación de ventas y operaciones, es un rango de probabilidades. ¿Qué quiere decir ese rango de probabilidades? Ese rango de probabilidades es que nosotros deberíamos tener un pronóstico, un supuesto, que es este de la mitad, pero deberíamos también tener unas probabilidades de decir, venga, ¿y qué pasa si nos va mejor? Que es el escenario optimista. ¿Y qué pasa si no nos va bien? Que es el escenario pesimista. ¿Qué pasaría?
Y este rango de probabilidades en el estratégico es el que tenemos que empezar a evaluar con diferentes escenarios. Hombre, ¿qué pasa si nos va muy bien? Hombre, si nos va muy bien, toteamos la cadena de abastecimiento. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde empieza unos con los what if. ¿Qué pasa si la venta llega hasta este nivel? ¿No es cierto? Si la venta llega hasta este nivel, podríamos estar trabajando con un proveedor alterno. O no, mire, la capacidad no nos va a dar. O mire, entonces ahí uno decide, bueno, ¿qué pasa si compramos otras máquinas? O si hacemos tenemos otro proveedor. O qué pasa si, miren, parte de lo más importante de estar entre este rango táctico y estratégico, de estar viendo estos diferentes escenarios, es correr escenarios y prepararme para. No lo que pasa tradicionalmente y es, yo doy un único número y si vendo muy poquito, después toca ir como un loco a despedir gente o a ver qué hago. Y si vendo más, empiezo a elevar ya la producción porque no está cumpliendo. No, yo ya debí haber evaluado dentro de esos rangos. Y ahora, si mi realidad es que estoy volado por acá, se salió del rango que habíamos presupuestado. Y no tenemos por qué ir a Levarilla porque al final no estábamos preparados para eso y ya tenemos que tomar decisiones a qué renunciamos. Y si nos va por acá, si nos pegamos una pelada impresionante y tenemos que ver qué hacemos. Pero al final un buen proceso de planeación de ventas y operaciones, un buen proceso de Sales and Operation Planning está en mirar cuál es ese rango de oportunidades, cuáles son esos elementos, correr diferentes escenarios en qué pasa si me voy por acá, qué pasa si me voy por acá, preparar las capacidades, definir cuáles van a ser las capacidades que necesito para y darle esas capacidades al área operativa para que después pueda operar. No es pedir un único número de un solo forecast. Entonces, este ejercicio no necesariamente con un solo número del forecast me permite tener eso. Entonces, es mejor empezar a trabajar bajo un esquema que es ese rango de probabilidades. ¿Listo? Y la base y el componente vital de esto es estar pudiendo correr diferentes escenarios en ese componente. ¿Listo? Muy bien. Aquí entramos a otro modelo, que es el modelo del Demand Driven Institute, donde propone otra opción que se llama el Demand Driven Adaptive Enterprise Model, que si ustedes van a darse cuenta dentro de lo que es el rango estratégico, que es este rango que hay acá, se parece bastante a lo que propone IBP y tiene componentes importantes. Donde difiere es en este componente en cómo se conectan el rango estratégico y el rango operacional. ¿Listo? Y está el rango táctico en la mitad. Vamos a entender y primero preguntarnos por qué adaptive, por qué adaptativo. Muy bien, hace poco inclusive hay un libro muy interesante sobre estrategia adaptativa e inclusive hace un llamado a que la planeación estratégica tradicional está más o menos ya, se debe llegar a recoger y es porque al final lo que debe tener una estrategia es tener una gran velocidad, es tener un norte, pero ese norte es cómo nos adaptamos a lo que está pasando para igual llegar al norte. Es decir, yo desde ya no debería fijar exactamente qué voy a hacer a nivel detallado a los próximos 5 años, porque es muy altamente probable que muchas cosas cambien y yo tenga que hacer ajustes. Entonces, al final, lo que una empresa debe tener es tener una capacidad de adaptarse sin perder el norte. Entonces, esa es un componente y esto es lo que se llama los sistemas complejos adaptativos, en los cuales uno parte desde un horizonte estratégico, esa selección estratégica, que sobre todo la selección estratégica debe estar muy asociada a qué renuncio, lanzo unas iniciativas estratégicas que son de mediano a largo plazo, llegan a la capa táctica, que en esta capa táctica debe recibir una retroalimentación de cómo se desempeñó el modelo. Es decir, yo no debo ir de arriba hacia abajo solamente, o sea, porque es que eso es en lo que se basa la demolición táctica. Los dioses del Olimpo se sientan en un espacio, se fuman unas hierbas medicinales especiales, se imaginan para dónde debe ir el mundo corporativo, llegan, traen las tablas de la verdad y todo el mundo debe empezar a trabajar bajo eso, sabiendo que en la operación hay cosas que ellos no conocen. Entonces, bajo ese esquema,
todo buen plan táctico debe tener dos elementos en los cuales tenemos las iniciativas estratégicas, pero también debemos tener una retroalimentación de lo que está pasando en la operación. Y de esta capa táctica, que es absolutamente importante, que no es unidireccional, debe salir ya las capacidades que le entrego a la operación y debe salir unas recomendaciones estratégicas para el grupo estratégico. Entonces, por eso, esta es la base de un proceso de una empresa adaptativa. Entonces, de esta forma, existen tres rangos distintos, que son el rango estratégico, que es el adaptativo, el táctico y el operacional. Y dentro de un SNOP ya muchísimo más maduro, es donde uno debería empezar a separar muy claramente esos tres rangos. Y les digo que uno de los grandes errores que se cometen en las empresas es que mezclan todo con todo, estratégico con táctico con operacional. No. Operacional es el soldado que está en la batalla, donde ya se le dio un arma, ya se le dio un plan, pero él tiene que tomar decisiones basándose contra la situación real, ¿no es cierto? El táctico es la sentada militar para planear, correr diferentes escenarios, aprender de lo que pasó en la batalla pasada, pero también tener claros los objetivos estratégicos y definir un plan. Pero al final yo no le puedo decir al soldado exactamente qué tiene que disparar, ¿no? El soldado le dan una idea, sabe para dónde va, tiene un plan, pero el soldado dispara dependiendo de lo que esté pasando en el momento. Y el estratégico ya es otro rango distinto. Entonces, desde la Adaptive SNOP vienen los planes de negocio. De esos planes de negocio, después de que corro el Demand Driven o la revisión táctica, entrego la configuración de modelo, es más, le doy las capacidades al área operacional. Desde el área operacional devuelvo cómo ha sido mi desempeño y desde esta capa le devuelvo a la capa adaptativa lo que es las recomendaciones. Desde acá viene la innovación guiada por el mercado y este está completamente guiado por la demanda actual. Recuerden, y en esto es muy importante tener estos elementos, y es que debemos tener claramente diferenciados lo que son los tres rangos. Y esto es vital. ¿Cuál es el rango operativo? Y separe su rango operativo, que debería estar muy influenciado por la demanda real. Específicamente en este rango, que es el rango operativo, que es lo que se llama Demand Driven Operating Model, sobre este ya tuvimos un webinar y ahí aquí en este link les vamos a dar la información en el cual dentro de lo que es la encuesta también les vamos a dar la información en la que está el link hacia el otro webinar, donde hablamos muchísimo más de cómo debe operarse el rango operativo, cómo debe prepararse, qué debe haber dentro del rango operativo, y aquí es donde entra Demand Driven MRP dentro de este rango. Y deben tomarse decisiones absolutamente influenciadas por la demanda real y por la situación real. Nuevamente, estoy haciendo la analogía con el soldado. Es como si yo, al final, quien está en el campo de batalla, tiene que estar reaccionando ante lo que está pasando en la batalla. Durante muchos años, como gerente de cadena de abastecimiento, tratando de imponer los modelos de planeación y siendo yo también en algún momento planeador, yo no dormía. Yo hacía un plan de producción, un plan de compras, un plan de manufactura, un plan de traslado. Y justo la orden que necesitaba a las 2 de la mañana se dañó una máquina y el supervisor agarró otra orden, ¿no es cierto? Y tomó otra orden porque era la que más le gustaba para el que seguía, y me dejaron la orden al otro día cuando llegaba por la mañana, no era lo que yo necesitaba. O sea, para poder ser y poder estar trabajando dentro de ese elemento, lo que hay que partir de la base es que en el rango operativo hay un elevadísimo nivel de variabilidad y no necesariamente los forecasts se cumplen, no necesariamente los mismos supuestos se cumplen, y por lo tanto este modelo operativo funciona de una forma diferente al táctico y funciona diferente al estratégico. En el rango táctico es donde tenemos, y este es el pivote que garantiza la mejora continua, y a diferencia del modelo tradicional no se hace a través del MPS. Yo no digo de una vez qué es lo que voy a hacer, sino que debo tener en cuenta cómo se desempeñó mi modelo, qué viene del futuro, debo correr diferentes escenarios y de acuerdo a eso proveo las capacidades para que el rango operativo funcione bien, y al mismo tiempo le entrego al rango estratégico sugerencias. Y ya el estratégico me puedo ir
a años, trimestres, meses. ¿Cuánto tiempo y cuáles son los tiempos? Depende de la organización. Por ejemplo, en algunas empresas el operativo puede ser de 2 semanas, en otras puede ser de un mes, en otras puede ser de 2 meses. El táctico, por ejemplo, una empresa que tenga una importación de materiales debe estar viendo por lo menos de 16 a 18 semanas. Y el estratégico puede ir mínimo a 1 o 2 años. Pero, por ejemplo, empresas que dependen, por ejemplo, que sus costos de construcción de plantas o de sus costos de, de, de sembrar productos sean de años, puede que el rango estratégico sea mucho mayor. Miren que ya en el Adaptive, y aquí me voy a ir para el rango estratégico, esto es lo que propone el Demand Driven Institute, vemos que estas son las actividades que debemos tener, debemos hacer el análisis de portafolio de actividades nuevas, debo tener un análisis de la demanda y no me voy a cansar en esto porque fíjense que en todos los modelos de Sales and Operation Planning, un buen plan de la demanda colaborado es vital, no solo estadístico. Un buen plan de la demanda colaborado que esté en capacidad de hablar en diferentes niveles de granularidad. ¿Qué es eso? Que yo pueda ver un producto en el corto plazo a nivel de SKU, referencia, posición, bodega, por ejemplo, porque necesito tomar la decisión de hacer el push de distribución. Pero si lo quiero ver a 6 meses, yo solamente lo necesito ver a nivel de familia y que converse muy rápidamente también con el dinero para ver si no tengo desviación contra el presupuesto comercial. El plan de suministro, cuáles son las capacidades, y miren que aquí lo analizamos a nivel agregado entre las capacidades que necesita el modelo operativo y financiero, y miren que este coincide también con el mismo ejercicio de IBP en el cual tengo estos elementos que deben ser reconciliados estratégicamente. ¿Qué diferencia hay acá? Que hay una conexión contra el proceso táctico y ya después pasamos al análisis gerencial enmarcado dentro del plan de negocios y desde acá se entregan varios elementos que son cuáles van a ser nuestros objetivos de desempeño, cuáles van a ser nuestras capacidades, cuál va a ser nuestra demanda colaborada y cuál va a ser nuestro manejo de promociones y extensiones de línea. Bajo este esquema ya terminamos entonces dentro de este modelo adaptativo que, como les digo, varias veces a mí me han preguntado, Juan, entonces, pucha, ¿por dónde arrancamos? Y la recomendación nuestra es que usted debe arrancar desde ambos lados de este punto, ¿no es cierto? ¿Y es cuál? Primero usted tiene que montar y organizar un modelo operativo que realmente esté guiado por la demanda. Y aquí es donde DDMRP les puede ayudar muchísimo a tener un modelo que sea mucho más responsivo y que realmente esté alineado contra la demanda. Y desde el lado derecho pueden comenzar con un proceso típico de SNOP que es el del 80, ¿no es cierto? Porque si no tienen nada, el empezar a ir escalando en ese nivel no de complejidad, pero sí de tener mucho más madurez a nivel de Sales and Operation Planning. Si no tienen nada, busquen inicialmente ese balance entre oferta y demanda, pero después van incluyendo todos los otros elementos que hemos visto acá. Empiecen después a incluir todo lo que es la parte de marketing, portafolio de productos, empiecen después a conectarlo contra lo que es el componente de finanzas, después empiecen a entender que es un tema que debo ir separando ya unos rangos que son más agregados, pero lo más importante es empiecen a crear esos procesos de comunicación entre las áreas y en lo que deberían terminar para poder hacer un muy buen ejercicio de madurez es el separar los rangos relevantes y tener claro que en cada uno de esos elementos, sobre todo en este y en este, el correr los diferentes escenarios, y me voy a devolver a esta gráfica que a mí me encanta, es el entender que al final, por ejemplo, los escenarios en un rango estratégico debo validarlos contra el modelo de negocio y al final validarlos en plata, ¿listo? Y entender y hacer renuncias de lo que se sale de acá. Pero cuando me voy acercando al táctico, por ejemplo en este táctico, a partir de este punto, muy probablemente ya tengo que hacer apuestas de compras.
Entonces, posiblemente, si yo estoy dentro de esta apuesta de compras, si yo tengo este rango, yo aquí voy a hacer unas compras de materiales, pero yo todavía no sé en qué las voy a cortar. Solamente hasta el último segundo, cuando ya voy sabiendo la demanda, ya sé en qué me las voy a gastar. Pero esas apuestas van siendo más medidas y van siendo a nivel agregado. Es decir, que por ejemplo, el pronóstico, el plan de ventas que estoy teniendo a este nivel es a nivel familia de productos. Pero a lo mejor cuando voy llegando acá ya lo voy necesitando que me lo empiecen a entregar a nivel de familia de compras. Es decir, yo necesito que me digan más o menos a este nivel que debo estar comprando. Y cuando ya me voy acercando aquí hacia el operativo, ya necesito empezar a tener, a lo mejor ya si nos vamos acercando hacia lo que es un nivel de detalle mayor. Pero yo no necesito de hoy a 6 meses a que me digan exactamente qué SKU es el que van a vender. Y ese tipo de madurez es el que voy separando dentro de lo que es entender estos rangos relevantes y empezar a correr todos esos diferentes escenarios. Muy bien, de aquí vamos a hacer como un resumen final en el cual recordemos y tengamos claro que al final y este elemento que estamos viendo, que como lo vimos en todo este recorrido, nació como una herramienta para poderle dar al área de operaciones una mayor visibilidad, hombre, hoy debe convertirse en un modelo gerencial para monitorear el plan de negocios y por lo tanto comienza con la estrategia, ¿no es cierto? O sea, este proceso de planeación de ventas y operaciones no es para operaciones, esto es para el gerente, es más, esto es hasta para la presentación hacia la junta directiva, porque todo comienza con la estrategia. No me canso de repetir esto, que es vital que tengamos claros cuáles son esos rangos en los que tenemos que estar. Tenemos que tener una ayuda en porque la base, mucho de lo que es la base de esto es una buena herramienta o una buena forma de nosotros poder estar teniendo una granularidad dentro del plan de ventas, porque a un nivel estratégico lo necesito a un nivel de granularidad, es decir, lo necesito agregado y posiblemente conversando inclusive en plata o a nivel de toneladas o a nivel de unidades. Pues en la medida que me voy acercando más hacia el horizonte cercano, lo necesito a otro nivel de granularidad distinta. Es muy importante, y esto es vital, que haya un accountable, un responsable de cada uno de estos diferentes elementos, y esto es espectacular porque al final empieza a haber una cadencia de entrega de resultados. Esto también lo he repetido mucho y es el correr diferentes escenarios. No es un único número, sino qué pasa si la venta es acá, qué pasa si la venta es acá, qué pasa si este proveedor se nos totea, qué pasa si no nos cumple este, qué pasa si... Y eso hace que minimicemos el riesgo y miremos todas las diferentes opciones. Al final lo que nosotros estamos entregando a operaciones es prepararle y ayudarle a preparar la capacidad y lo que hablamos ahorita de que lo que uno debe buscar como empresa es poderse adaptar y esa adaptación viene de mirar el rango estratégico, generar unas iniciativas, verificar qué es lo que pasa, operar, entender cómo nos fue, devolvernos otra vez y estos son estos ciclos de retroalimentación. ¿Listo? Y esa cadencia de estar conversando, pero no solamente mirar qué viene hacia el futuro, sino también entender qué nos pasó, por qué nos pasó y qué debemos ajustar para que no nos vuelva a pasar o al menos mitiguemos el riesgo, es vital. Y al final la gerencia debe entender que un buen proceso de Sales and Operation Planning es su medio y su mecanismo de gerencia. Muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo webinar de WA Solutions. Hasta luego.